ponía de manifiesto que había empezado la cuenta atrás para los combustibles fósiles como fuente de energía barata y abundante. La dramática disminución de las reservas mundiales de petróleo llevará en pocos años, si no se encuentra una solución, a una crisis energética sin precedentes que obligaría a cambiar drásticamente el actual modo de vida. Todo indica que el futuro de la energía pasa por el hidrógeno, el combustible más limpio que existe. Es versátil y muy eficaz. Un combustible revolucionario, ya que transformará las relaciones sociales y económicas en todo el mundo. También supone una esperanza en la conquista de una economía energética sostenida. Una sociedad ideal de energías renovables es imposible sin el hidrógeno. Es un almacén de energía portátil. El hidrógeno no es una fuente de energía principal, es en sí mismo un sistema para almacenar y transportar energía. La revolución del hidrógeno dentro de un instante, mientras pasan por la pantalla unos anuncios y promociones. Hasta ahora mismo, con la historia completa sobre el hidrógeno. El hidrógeno, a pesar de ser el elemento químico más ligero y abundante en el universo, es un combustible que no se puede aprovechar directamente. No es una fuente de energía propiamente dicha, sino un portador de energía. El problema es que no existen yacimientos de hidrógeno. Este se encuentra en la madera, el carbón, el petróleo, el gas, pero sobre todo en el agua. La manera más limpia de extraer el hidrógeno es directamente del agua, el componente más abundante de la superficie terrestre. Y la gran ventaja del hidrógeno es que, al ser un gas, puede almacenarse. En la revolución del hidrógeno se analiza cómo serán los coches del futuro. Los motores eléctricos sustituirán a los de combustión y la electricidad procederá de una pila de combustible de hidrógeno. Los grandes fabricantes mundiales de automóviles ya están trabajando en los primeros prototipos y se calcula que hacia el 2010 se verán los primeros vehículos de hidrógeno. Hasta ahora, los coches han sido un medio de transporte. El hidrógeno añadirá una función completamente nueva. Las pilas de combustible producirán tanta energía que los coches se convertirán en centrales eléctricas móviles. De esa forma, se pondrá en marcha lo que algunos expertos denominan la revolución del hidrógeno. Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tendencias Económicas y autor de La economía del hidrógeno, predice en el documental que en el futuro habrá una red de energía basada en el hidrógeno que cubrirá todo el planeta y permitirá distribuir la energía de manera democrática, lo que supondría una verdadera revolución, un nuevo orden mundial. Se aproxima el fin de la era del petróleo. El hidrógeno es el futuro. Lo dicen los analistas de tendencias, los fabricantes de automóviles y los políticos de todo el mundo. El hidrógeno es el combustible más limpio que existe. Es versátil y extremadamente eficaz. Un combustible revolucionario, y no solo en sentido técnico. Transformará las relaciones sociales a lo largo y ancho del planeta. Quien controla la energía controla la civilización y la distribución de los bienes. Los pueblos menos poderosos son justamente los que no tienen potencia eléctrica. 2/3 de los seres humanos no han realizado una llamada telefónica en su vida. 1/3 de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. Lo que tenemos que hacer es asegurar el acceso universal a la electricidad. Ese debería ser el objetivo. Todo el mundo debería de tener acceso a la electricidad gracias a la energía renovable del hidrógeno. El hombre ha estado cambiando de fuente de energía desde los tiempos de las cavernas. Comenzamos quemando madera, de ahí pasamos a quemar carbón, luego pasamos a quemar petróleo y ahora estamos comenzando a quemar gas natural. Cada uno de esos pasos ha significado menos carbono y más hidrógeno.
De manera que de continuar con la tendencia se podría decir que la conclusión lógica para la humanidad es nada de carbono, solo hidrógeno. Cuando hablamos de gas natural, tenemos una parte de carbono por 4 de hidrógeno, de manera que estamos más cerca de la meta. El siguiente paso ha de ser nada de carbono. Eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Tan solo existe un problema. No hay yacimientos de hidrógeno. Se encuentra en la madera, el carbón, el petróleo y el gas, pero sobre todo en el agua. La manera más limpia de extraer el hidrógeno es directamente del agua. Hay agua de sobra, pero ¿cómo se extrae el hidrógeno? Si se aplica una corriente eléctrica al agua, esta se separa en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es un gas. Y los gases pueden almacenarse. También es posible invertir el proceso. Mezclando oxígeno e hidrógeno en lo que se conoce como una pila de combustible, se obtiene agua y electricidad de nuevo. Parece extremadamente sencillo, una manera limpia de obtener hidrógeno. Pero para poder extraer el hidrógeno, se sigue necesitando electricidad. La economía del hidrógeno depende de la obtención de este elemento por algún medio. Si se necesita energía para extraer el hidrógeno del agua, se sigue necesitando generar energía de alguna forma. Sería hermoso poder emparejar la energía solar con la producción de hidrógeno, porque una planta de este tipo, al tener que alimentar la red eléctrica, depende de la cantidad de radiación solar disponible y de la constante necesidad de energía de la red. Si una planta como esta generara energía para producir hidrógeno, se podría producir hidrógeno cada vez que brillara el sol, y además almacenarlo, tener una reserva de hidrógeno, y eso constituiría un complemento estupendo. De esa manera se estaría tomando energía del sol para producir el combustible de hidrógeno, que no produciría nada más que vapor de agua y no habría emisiones contaminantes en ningún momento del ciclo. Obtener hidrógeno directamente de la luz del sol, una fuente limpia que genera un combustible limpio. Y las fuentes limpias y sostenibles parecen abundantes. Sin embargo, la energía obtenida mediante fuentes sostenibles resulta difícil de almacenar. Esa es la gran ventaja del hidrógeno, puede almacenarse. En 2003 se publicó el libro de Jeremy Rifkin, La economía del hidrógeno. Una sociedad ideal de energías renovables es imposible sin el hidrógeno. Es un almacén de energía portátil. El hidrógeno no es una fuente de energía principal, es en sí mismo un sistema para almacenar y transportar energía. Es decir, cuando generas electricidad, la corriente fluye, no puedes almacenarla. De manera que si generas electricidad para toda Europa con energía eólica y placas solares fotovoltaicas, con centrales hidroeléctricas o geotérmicas y con biomasa, ¿qué sucede si el viento deja de soplar durante unos días? A veces sucede. ¿Y si el sol deja de brillar? ¿Qué ocurre si el agua deja de fluir porque hay sequía? La electricidad se acaba. De manera que el hidrógeno es la forma de almacenar la energía renovable. No solo la electricidad, sino también la energía para el transporte, para automóviles, camiones y todo lo demás. La mayor parte del hidrógeno que obtenemos ahora procede de la evaporación de hidrógeno del gas natural. El problema es que el gas natural escaseará más o menos a la vez que el petróleo, así que aunque lo usemos, será una especie de corto periodo de transición. También se puede obtener hidrógeno del carbón, pero entonces surge el problema del dióxido de carbono.
Puedes utilizar la energía nuclear para la obtención del hidrógeno, pero el inconveniente es que no tenemos forma de deshacernos de los residuos nucleares. Eso es suficiente para aguarnos la fiesta. No queremos cargar a las generaciones futuras con más residuos nucleares. Y en segundo lugar, todas las compañías para las que trabajo no quieren construir centrales nucleares. No se las pueden permitir. Son demasiado caras. Son demasiado caras. Trabajo con algunas de las mayores compañías energéticas del mundo. Ni una sola de ellas se plantea la construcción de nuevas centrales. Las empresas norteamericanas han perdido un tercio de su patrimonio en los últimos años. Tienen una crisis de liquidez. Están construyendo plantas de gas porque son baratas. Actualmente, a no ser que el gobierno y los contribuyentes quieran pagar por la energía nuclear, y no creo que queramos, no es una solución realista. Y además, la energía nuclear es incompatible con la seguridad nacional. La idea de construir un montón de centrales nucleares nuevas para obtener hidrógeno es una locura por la preocupación que hay ante las amenazas a nuestras estructuras energéticas. El 11 de septiembre fue un ataque contra los símbolos de Estados Unidos, las Torres Gemelas y el Pentágono. Lo que ahora nos preocupa de verdad es que los próximos ataques sean contra las centrales de energía y las líneas de alta tensión que abastecen a la sociedad. Y un mundo lleno de centrales nucleares en Europa, América, Japón, como blancos para 2 o 3 terroristas que quieran hacer saltar por los aires una central nuclear, es algo que nadie se imagina. Pienso que hay otra forma de hacerlo. Sabemos que hay otra forma de obtener el hidrógeno. Lo podemos sacar del agua. Tarde o temprano puede que incluso directamente de la luz solar. Hay experimentos en marcha, pero de momento está el agua. Tomamos energías renovables como la eólica, la solar fotovoltaica, la hidráulica, la geotérmica y la biomasa, tecnologías de energía renovable para generar electricidad de forma local cuando se pueda. Parte de la electricidad la utilizas al momento como energía. La electricidad que no necesitas, el excedente, las utilizas para electrolizar agua, tal y como hacías en química en el colegio, y te quedas con el hidrógeno. Y así tendrás energía almacenada. Islandia lo comprende y utiliza fuentes de energía limpia para producir hidrógeno. Este acontecimiento representa un hito histórico en la búsqueda de energía sostenible. Aquí se ha abierto recientemente la primera estación de servicio de hidrógeno. En el pasado hemos utilizado gas natural, carbón y energía nuclear para generar electricidad. Hemos usado el gas natural y en algunos casos el petróleo para la calefacción de nuestros hogares. Y para los coches hemos utilizado el petróleo exclusivamente. En la economía del hidrógeno puedes utilizar este elemento para todas esas aplicaciones, al igual que puedes emplear la electricidad para obtener hidrógeno, de manera que ambas energías están unidas. La electricidad puede generar hidrógeno. El hidrógeno puede generar electricidad. Un amigo mío, Geoffrey Ballard, acuñó la palabra hidrecticidad. Tenemos ahora un sistema energético integrado que no depende de una única fuente. Así que, en el fondo, es el combustible de la libertad. Una sencilla reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno genera energía que puede utilizarse para mover un coche, emitiendo tan solo agua, no gases. Con un nuevo compromiso nacional, nuestros científicos e ingenieros superarán los obstáculos para llevar estos coches del laboratorio al concesionario. De manera que el primer coche que conduzca a un niño que haya nacido hoy podría moverse gracias al hidrógeno y no contaminar nada. Donde nos estamos encontrando con las mayores dificultades es probablemente en el sector del transporte. En los Estados Unidos utilizamos casi exclusivamente petróleo en los transportes. Y podemos prever otros métodos en el futuro para suministrar, por ejemplo, electricidad sostenible y limpia. Pero es muy difícil para nosotros considerar una alternativa diferente al hidrógeno para solucionar el problema del transporte. Estoy convencido de que los primeros coches de la próxima generación serán vehículos con pilas de combustible obtenido del hidrógeno. Creo que el primer coche de mi hija, que tiene 5 años, será un vehículo a pila de combustible. ¿Está trabajando en ello? Estoy trabajando para que eso suceda, sí. Las palabras del presidente Bush en su discurso sobre el Estado de la Unión parecen haber salido directamente del mundo industrial, en particular del mayor fabricante de automóviles, General Motors. Voy a proponer un fondo para la investigación de $1.200 millones para que Norteamérica pueda ser el líder mundial en el desarrollo de automóviles limpios propulsados por hidrógeno.
No es de extrañar porque la General Motors invierte más en la tecnología del hidrógeno que todo el gobierno norteamericano. Y General Motors no es la única compañía que experimenta con el hidrógeno. El estado de California es una especie de campo de pruebas para los fabricantes de coches. Con ustedes, el coche del futuro. En los coches del futuro, los motores eléctricos sustituirán a los motores de combustión. La electricidad procederá de una pila de combustible de hidrógeno. Daimler Chrysler, Honda, Ford y General Motors, todos ellos desean comenzar a producir coches de hidrógeno. Nuestro objetivo es tener la tecnología lista y comenzar a llenar los concesionarios al comienzo de la próxima década. Eso no es mucho tiempo si consideras que lleva unos 4 años desarrollar y producir un coche. Así que aquí estamos hablando de conseguir algo para el 2010 o el 2011. Se trata de un periodo de tiempo increíblemente corto. Es imprescindible que el automóvil deje de ser visto como algo contaminante. El automóvil del futuro no tiene que ser perjudicial para el medio ambiente. Como líder de la industria, General Motors tiene la obligación de encabezar la marcha, de ser la primera compañía de automóviles que pueda fabricar y vender de forma rentable 1 millón de pilas de combustible, y ese es nuestro objetivo. Se trata de una reinvención total del automóvil. Solo va a conservar las 4 ruedas. Lo llamamos un monopatín. La verdad es que se trata de una gran caja sobre 4 ruedas. En su diseño final tendrá un motor por rueda en cada esquina. Estamos convencidos de que así será. En cuanto a las pilas de combustible de hidrógeno, resultarían muy beneficiosas para el medio ambiente. Y la electricidad proveniente de las pilas de combustible llegaría a cada uno de los motores situados junto a las ruedas. Esto aumentaría considerablemente la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo. Hasta ahora los coches han sido un medio de transporte. El hidrógeno añadirá una función completamente nueva. Las pilas de combustible producirán tanta energía que los coches serán una central eléctrica móvil. Eso sin duda pondrá en marcha la revolución del hidrógeno. Habrá oportunidad de hacer muchas más cosas con tu coche. Se puede mejorar mucho la funcionalidad del vehículo si dispones de gran cantidad de energía a bordo. Puedes utilizar esa energía para alimentar diversos aparatos, tanto a bordo como fuera del vehículo, en una zona de acampada o en un centro de trabajo, si necesitas suministro de electricidad para herramientas, por ejemplo. Así que podría coger el equipo de música de mi casa y ponerlo en el coche. Y enchufarlo y tener electricidad en tu acampada. O disponer de energía para una actividad que realices durante un picnic, pongamos por caso. Es como si tuvieras energía transportable a bordo de tu vehículo. ¿Podré coger cualquier electrodoméstico de mi casa y enchufarlo a mi coche? Sin duda podrías hacerlo, sí. Sería como disponer de un generador de energía que me permitiera utilizar los electrodomésticos en cualquier lugar. Creo que al consumidor le gustaría que su coche fuera capaz de generar energía en cualquier lugar y para cualquier actividad. Resulta interesante analizarlo con una perspectiva global. Los automóviles son máquinas que generan de 75 a 100 kilovatios. Normalmente, se necesitan entre 7 y 10 kilovatios para cubrir las necesidades que tienes en casa o en el trabajo. Así pues, tu automóvil genera 10 veces la cantidad de energía que necesitas cuando no estás en tu automóvil. Y lo curioso es que pasas en él solo el 10% del día. Es decir, has invertido parte de tu capital en la compra de un coche, lo usas tan solo el 10% del día,
y posee 10 veces la capacidad generadora de energía que necesitas el restante 90% del día. Algo tiene que cambiar. Los cortes en el suministro eléctrico que padeció el estado de California son un buen ejemplo. Si en aquel momento tan solo uno de cada 25 automóviles hubiera tenido una pila de combustible y esos vehículos se hubieran podido conectar a la red eléctrica de California, hubieran duplicado la capacidad generadora de energía del estado. Os he enviado un plan energético exhaustivo para promover un uso y conservación más eficientes de la energía, para desarrollar tecnología más limpia y para generar más energía en casa. Me gustaría pensar que todo el mundo puede producir hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes del planeta. Y si tienes los medios para electrolizar el agua y generar energía, ya has dado un gran paso para resolver el problema energético y el problema medioambiental que lo acompaña. Una pila de combustible es lo que nosotros llamamos escalable, es decir, que puedo fabricar una pequeña pila de combustible como esta para suministrar energía a una casa. Esta podría proporcionar energía a una vivienda y cabe en mi escritorio. ¿Podría suministrar energía a una casa? Sí, ahí tienes 10 kilovatios, de manera que podría dar energía a un hogar. Una más grande podría servir para un coche, y así podemos aumentar el tamaño de la pila de combustible en función de la aplicación. No tienes que fabricar cosas enormes, puedes hacerlas pequeñas o grandes. Un electrolizador funciona al revés que una pila de combustible y genera hidrógeno con electricidad. Eso quiere decir que puedo construir un pequeño electrolizador para aplicaciones pequeñas y así tan solo invertir la cantidad de dinero que necesito, o puedo hacer uno grande. Es perfectamente posible tener un generador casero en el garaje que produzca hidrógeno a partir de gas natural, que caliente el agua gracias al calor residual, que suministre electricidad para tu casa y que fabrique hidrógeno para tu coche. Se trata de un modelo muy diferente de las grandes unidades eléctricas actuales, las grandes plantas centralizadas generadoras de hidrógeno. Lo que resulta emocionante, como hemos aprendido de los ordenadores, es que cuando se utilizan sistemas descentralizados, no solo resultan más económicos, sino también más fiables. Porque si se produce algún percance, hay elementos que pueden recoger la energía y mantener la red en funcionamiento. Así obtienes sistemas más fiables, sistemas más versátiles y más rentables. Se parece a la revolución informática. Creo que cuando fueron diseñados los primeros ordenadores para realizar algunos cálculos específicos, se comenzó a ver el potencial. Gracias al hidrógeno y a las pilas de combustible, a que las pilas de combustible pueden generar electricidad y que el hidrógeno puede extraerse de muchas fuentes de energía, creo que la gente creativa va a encontrar todo tipo de formas maravillosas para crear esa infraestructura.